¿Cómo estamos, banda de @21? Pues el día de hoy les tenemos un programa para aquellos amantes del biker. Pues bueno, este programa va a ser de mucho interés porque estamos en el taller que se llama Bay Motorcycle, donde hacen modificaciones, fabricación y modificaciones de algunas motos y carros antiguos. Y vean qué chulada de moto. Mi querido César Luna, el cual es el responsable de este taller, nos va a platicar cómo es que nació el sueño por crear estas maravillas artesanales. Ahora sí, damos comienzo a este programa que tiene que ver con lo que es la fabricación, custom y tuneo de algunas motos y carros clásicos. ¡Vámonos! Sea custom o tuning, detrás de cada personalización de automóviles o motocicletas hay muchas horas de trabajo e ideas invertidas. Cuando hablamos de modificaciones para hacer cambios de estilo clásico y retro, nos referimos a custom, a diferencia del tuning, que se refiere a modificar con diseños modernos. Una persona apasionada de su vehículo no escatima en las piezas a modificar. Hay quienes mandan a hacer sus motocicletas desde cero, pero con su propio diseño o ideas de cómo quedará. También están quienes comienzan pegando un vinil a su auto y terminan cambiando su imagen por completo, hasta llegar a incluir diseños hechos con aerografía. Al tunear se puede modificar prácticamente cualquier pieza de su vehículo, desde el color, manubrio, llantas, equipo de sonido, vestiduras o motor, cualquier cosa con tal de hacerlo ver más espectacular o para identificarlo más con nosotros, y que así forme parte de nuestra personalidad, sin importar el dinero que se tenga que invertir. La necesidad de personalizar los autos y motos es tan antigua como su existencia misma. Actualmente existen clubes de custom y tuning, numerosas exposiciones alrededor del mundo, programas televisivos y revistas especializadas. Los autos y motos modificadas roban miradas por donde pasan y hacen del custom y el tuning un estilo de vida. Y bueno, amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con las modificaciones y los tuneados de autos y motocicletas, pero ahora hemos caído a un taller que de verdad, ahorita que entré, he quedado sorprendido de las grandes máquinas que son modificadas y que son hechas por un mexicano que ha sido reconocido a nivel internacional, mi querido César Luna, el cual es el director general de Bay. ¿Cómo estás, carnalito? Muy bien, a tus órdenes, aquí estamos. Pero platícame cómo nace este taller Bay y cómo nació el gusto por hacer lo que es la restauración de carros antiguos y crear las motos desde cero. Bay nació en un paseo de motociclismo que hice a Dakota del Sur. Ahí conocí a unos fabricantes, vi su proceso de fabricación y de ahí nació la inquietud. México lo puede hacer y yo empecé a fabricarlas. O sea, biker desde morro. Sí, desde pequeño empecé con las motos, pero fabricar fueron los últimos 15 años. Oye, me imagino que tomaste algún curso o alguna preparación para poder hacer este tipo de restauraciones y modificaciones, porque de la nada no lo creo. Cursos en soldadura, a pesar de que siempre he estado en la soldadura y... ¿Tu oficio ha sido soldador? Siempre he sido soldador. Ok. Sí. Y de ahí partimos a la inquietud del diseño, pero el diseño es más bien algo que nato, por decirlo de alguna forma, porque Siempre no te ha girado la ardilla. Sí, siempre. Dices cómo va la moto, ves a la persona que le interesa la moto, ves más o menos qué largo de sus extremidades para poder fabricar una moto de largo o de ancho, como quiera. Claro que sí. Ahora vamos a empezar el paso a paso de cómo es que se hace una fabricación de una moto desde cero y cómo se hace la restauración de un carro antiguo. Ok, una moto de cero partimos primero de lo que es el tren motriz y posteriormente se diseña el chasis, porque tienes que saber hacia dónde va, qué altura, qué rodado. El motor, pues bueno, puede ser más grande o más chico, pero el rodado no es lo mismo. En el rodado te podemos encontrar 21, 23, hasta 30, entonces eso altera el diseño. Por eso es que una vez que tienes el tren motriz, el chasis se lo integras. Estabas comentando algo, que cuando llega el cliente aquí y quiere una modificación o una motocicleta desde cero, es muy importante ver la fisonomía de la persona. Sí, porque tenemos distintos largos en las extremidades. Hay gente con brazos largos o cortos, o piernas largas o cortas. Entonces, eso tiene que ver mucho dónde van
los mandos bajos y los mandos altos, cómo van a quedar colocados para poder dejarla justo a su medida. Oye, por ahí luego me ha tocado en la calle ver motocicletas que traen un manubrio hasta acá. Realmente yo creo que es incómodo manejar ese tipo de motocicletas. Les llaman cuelgamonos, pero son estilos, o sea, hay gente... Cuelgamonos. Y le Ajá. llaman... Es un estilo. Pues finalmente así le gustan a ellos, que los usan bajos, medios, altos, cortos. Es una variante. Es cada quien como quiera su moto, está excelente. Ahora vamos a preguntar lo importante. ¿Cuántas personas componen este taller BI? En 2 secciones son en total 12 personas. ¿Qué te parece si me sigues platicando más de este bello lugar, de tu taller, que la verdad estoy quedado impresionado? Ahorita más, hay unas bellezas allá atrás que precisamente más adelante vamos a ver, pero mientras vamos a ver esta cápsula, ¿te parece? Claro que sí, a tus órdenes. Pues muy interesante esta cápsula, mi querido Tocayo, pero ahora sí platícanos sobre esta belleza. Mira nada más, mejor que mi mujer. No, porque no, por ahí dicen que las motos son más amadas que las mujeres, ¿es verdad? Bueno, les tienen mucho cuidado, demasiado cuidado. Nadie las presta, ¿eh? No las prestan, las mantiene siempre limpia. Platícanos sobre esta moto Suzuki. A esta moto el cliente la trajo para que le ¿Sí hiciéramos... es Suzuki? Sí. Le hiciéramos una conversión en la parte trasera, modificar salpicadera, asiento, y se aerografiara. Juan Betán la aerografió. Okay. El Beni hizo puños, mandos bajos, altos y terminales de escapes. Le gastan, sí le gastan. Yo creo que ya el 50% del valor gastado. El 50% del valor de la valor moto. de la moto. O sea, la moto más o menos en cuánto oscila. 250,000 más o menos. Ah, caray. Le ha gastado bien. Es Pero- un gran amigo, Memo, es el propietario de esta moto y le ha gastado. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Javier Ayala, soy miembro de Algo Bien Crew y Lancer Racing Team México. La principal actividad que hacemos como club es la convivencia entre pues, los que tenemos pasión por los autos, sean stock o modificados, y entra cualquier tipo de auto. El chiste es que tengas el gusto por los autos, nada más. Sí, de hecho vamos a la mayoría de concursos que se puede y sí nos hemos traído varios premios. Pues nada, o sea, en realidad no hay un requisito en sí. Tener pasión por los autos y pues tener un poco de tiempo para la convivencia, que puede ser familiar o a veces entre puros amigos, pero por lo regular es familiar. Traigo un Lancer 2012, el ES, que es el más austero y tiene todas las modificaciones que creo que puede haber. Fascias, interiores, trae sonido, suspensión, trae reprogramación, trae chip, trae filtro de alto flujo, rines, frenos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Ver Cruz, pertenezco al club Algo Bien Crew, formamos parte del staff del club, estamos a cargo de la vicepresidencia, entonces aquí estamos. Ahorita ya en cuanto a modificación de autos ya es muy fácil adquirirlas. Desde los grupos que van creando en Facebook, dependiendo del auto que tengas, se van creando diferentes grupos. En ellos se van subiendo las piezas acorde a las modificaciones que piensas hacerle al vehículo, y ahí es donde podemos encontrar mayor parte de los accesorios. Digo, el poder del internet ya es bastante fuerte. Algunas cosas las hacemos entre nosotros, los mismos miembros del club nos apoyamos, precisamente es una parte muy importante dentro de este club, que entre todos hay apoyo.
Entre nosotros podemos hacer alguna modificación desde instalar un foquito hasta la conexión del audio. Tenemos un compañero que tiene una boutique. Él la mayoría de las veces nos apoya para hacer la instalación de cada uno de los accesorios que queremos montar. Híjole, es una pregunta muy difícil. Digo, podemos empezar desde lo que es una suspensión de aire, la cual abarca desde los 30,000 hasta los 100,000 pesos, dependiendo marca y cómo se quiera manejar. Yo creo que esa sería una de las más costosas. Y bueno, en cuanto a motor también podemos encontrar refacciones costosas, ¿no? Yo traigo un Tida 2013. En cuanto a las modificaciones que le hemos hecho, traemos lo que es hidrotransferencia en el motor, equipo de audio en cajuela, acabamos de modificar lo que son la tapa de cajuela, instalándole unas pantallas y unas bocinas. Traemos pantallas en las cabeceras dentro del auto.